Listo, estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos las personas que nos ven desde la página de la Sociedad Botánica de México y pues una vez más queremos presentarles nuestro plantástico de octubre que estará a cargo del doctor Arturo Castro Castro. El doctor Arturo pues es un biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara que como muchos otros seres vivos ha sido atraído y fascinado pues por las plantas, ¿no? Actualmente labora en el herbario del CIDIR, en el estado de Durango, y su enfoque de trabajo versa sobre la taxonomía, filogenia, riqueza y distribución de algunos grupos de plantas con flor, como las dalias, los nardos, amoles y mirasoles. El doctor Arturo también se ha dedicado a la exploración de campo, recolección botánica y al inventario florístico, principalmente de áreas del noroeste y occidente de México. Su charla, denominada Las Dalias de México, versará sobre este interesante grupo de plantas con flor que, pues, a decir verdad, son bastante diversas. México, pues, parece ser un centro también de diversidad. Y, pues, por si fuera poco, la planta, perdón, es la flor que creo, hasta donde sé, que representa a México, pero bueno, de esto nos va a hablar más el doctor Arturo. Y pues los dejo con él. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Mané, y muchas gracias a la sociedad por este espacio. La verdad es un honor, no diré mucho, es un honor poder tener este espacio para hablar pues, de lo que a mí me gusta, ¿no? De este grupo de plantas que, como ya dices, pues, son las dalias. Eh, y bueno, pues voy a entrar, creo, pues directo, ¿verdad? En este momento, Sí. ahí les comparto pantalla. Bueno, pues sin más preámbulos, lo dejo, doctor, para que nos platique de estas plantas tan hermosas. Ahí está, ¿verdad? La presentación. Totalmente, cualquier error o algo que pase, yo se lo hago saber. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mané. Bien, eh, pues me ha tocado en algunas ocasiones, en otras ocasiones ya hablar de las dalias, eh, y en esta ocasión me parece que es un muy buen momento porque, como verán, lo que les voy a exponer pues muestra que hace falta pues intensificar y retomar el estudio de este grupo de plantas, que aparentemente ha sido de interés y se conocen desde hace mucho tiempo, se ha enfocado mucho del trabajo botánico en este grupo, pero como verán en esta plática, pues en realidad parece que en realidad los conocemos muy poco, las conocemos muy poco a este grupo de plantas que, pues como ya dice Mané, pues se conocen como las dalias. De hecho, desde aquí, pues como notan en el título de la presentación, Dalia con H o Dalia sin H es como a veces puede ser medio confuso, ¿verdad? ¿Por qué usar la H o por qué no usarla? Como que el nombre común en México, así entre el grueso de la población, quizás es Dalia sin H, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así se ha usado, pero en realidad si usáramos este nombre de forma correcta, debería de incluir la H, porque pues este nombre deriva de un apellido, ¿verdad? De Dal. Y si es así, pues entonces, no sé, quizás todas las personas, las mujeres que se llaman Dalia ahorita y no usaron la H, pues está mal escrito su nombre. Bueno, ese es un pequeño comentario, pero en realidad creo que no tiene mucha importancia si estamos hablando del nombre común. Y bueno, para abordar el tema, quisiera platicarles de tres asuntos o temas a tratar. El primero de ellos tiene que ver con, bueno, pues quién es Dalia, ¿verdad? Y qué se sabe de su riqueza y su distribución. Este sería el primer punto que me gustaría tomar. El segundo tiene que ver con aspectos de la importancia cultural de las dalias en los distintos grupos de la sociedad e incluso no solamente en el país, también en otras partes del mundo.
Y por último, un aspecto que creo es importante es hablar sobre las oportunidades para el estudio y manejo del género Dalia, pues en México, pero también en otras partes igual del mundo, ¿verdad? Bien, entonces tomando este primer punto, pues ¿quiénes son las dalias? Las dalias, pues para la mayoría quizás de los miembros de la sociedad botánica, pues debe de ser algo ya muy, muy conocido, pero quizás por aquí hay personas que, pues que en realidad no son personas completamente dedicadas a esto y que quizás no han escuchado lo que ahorita les puedo platicar, ¿verdad? Pero bueno, trataré de ser breve en este aspecto. Como ven aquí en esta diapositiva, pues Dalia es un pariente de todo este grupo de plantas que ven en pantalla y que seguro son muy conocidos para todos nosotros. Y este grupo de plantas que ven aquí, pues se conoce como Asteraceae, la familia Asteraceae, en términos botánicos, ¿verdad? También llamada compósite. Y en este grupo de plantas, pues seguro ahorita les vienen a la mente, además de lo que ven aquí, e incluso algunas de ellas, por ejemplo, los girasoles, las manzanillas, los mirasoles, las mismas dalias, las cinias que ven ahí en la imagen inferior de color rojo, o por ejemplo otras plantas que quizás no son tan llamativas por sus flores, pero que sí son importantes desde el punto de vista económico, por ejemplo las lechugas, ¿verdad? Que también es una asteraceae. Bien, entonces, Dalia, pues forma parte de este gran grupo que como la doctora Mané ya nos mencionaba, pues sí, es el segundo grupo más diverso de todas las plantas con flor. Hasta hace poco eran las asteráceas las número uno, pero creo que ahora las orquídeas están por encima de ellas, ¿no? Entonces, definitivamente es un grupo muy, muy diverso y es cierto, en México la Asterácea ha encontrado como una zona de diversificación y muchos de los géneros que existen en el país también han diversificado en el país e incluso muchos de ellos solo se conocen de México. Bien, entonces Dalia forma parte de esta familia. Y Dalia, pues aunque como en un momento les voy a mostrar, tiene una diversidad muy amplia en cuanto al número de especies, en realidad Dalia se conoce en gran parte del mundo solo por una especie que en realidad pues no es una especie, vamos a decir, silvestre, sino una especie producto de la selección artificial y la hibridación entre dos especies silvestres. Eso es lo que se sabe hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, todo lo que conocemos o que se comercializa como, y que es muy conocido pues en todo el mundo, se conoce desde el punto de vista botánico como Dalia pinnata. Y a partir de esta especie, esta notoespecie creada por el humano, se han generado, pues aquí voy a poner una cifra, o puse una cifra más o menos conservadora, pero he visto trabajos que citan números mucho más elevados, ¿no? Como les pongo aquí, pues se conocen alrededor de 15,000 variedades de cultivo de Dalia pinnata. Eso es algo para mí, pues muy, muy asombroso, llamativo, ¿no? Cómo a partir de una sola especie se puede obtener toda esa serie de formas, de colores, de variaciones en tamaños, ya sea de la planta completa, pero también de las mismas flores de esas cabezuelas, pues es algo muy, muy, muy atractivo y quizás por eso es que hay tantos seguidores de este grupo de plantas. Eso es algo interesante, ¿no? Conocemos a las dalias, o la mayoría de las personas conocemos a las dalias por esta especie. Fuera de México, sobre todo, ¿verdad? Bien, pues dalia, si ustedes están en campo, muchas veces se podría, si acaso, confundir con algunos de los géneros o grupos de plantas también cercanos a dalia. Por ejemplo, quizás es conocido para ustedes esos mirasoles que se llaman cosmos, o incluso otro género de este mismo grupo de las asteráceas que se conoce como hidalgoa, que tiene un hábito distinto, pero que también son muy parecidas morfológicamente, ¿verdad? Bien, pero Dalia tiene algunos caracteres
que permite reconocerlas fácilmente. En su mayoría, como ahorita les voy a mostrar, las dalias tienen un hábito herbáceo, como ven en la imagen de la izquierda, pero también hay especies, aunque no son la mayoría, hay especies que se dice que son, pues, árboles por la altura, pero en realidad, pues, no presentan, vamos, esos tallos monopódicos y muy gruesos, ¿verdad? Que permitirían en realidad reconocerla como árboles, pero sí son individuos muy altos que alcanzan hasta 10 o un poco más de metros. Son muy atractivas esas desde el punto de vista también de ornato y muy buscadas, muy codiciadas, ¿verdad? Pero ahora si vamos a algunos caracteres de las dalias, ustedes pueden identificar las dalias si sacan sus raíces, porque la mayoría de las dalias tienen este tipo de, que generalmente se les llaman tubérculos, pero que en realidad no lo son, porque en realidad son raíces tuberosas, que están acompañadas de un rizoma a partir del cual emergen esas raíces tuberosas. Es decir, si ustedes cortan una raíz sin llevar un poco del rizoma y lo plantan en el suelo, esa raíz no va a generar una planta. Deben siempre de llevar un pequeño anillo o un pequeño callito de ese rizoma para que la planta pueda prosperar. Eso es algo pues interesante en las dalias y que como les digo, la mayoría de las especies las tienen. Sin embargo, como les decía, hay grupos dentro de las dalias y algunos de ellos no desarrollan exactamente o bien definidas estas raíces tuberosas. Bien, otra característica, y como les decía, quizás para un público más amplio, pues es que lo que se ve o que vemos como una flor de una dalia, pues en realidad es una inflorescencia que se conoce también como una cabezuela. Y esa cabezuela está compuesta por dos tipos de flores, como las pueden ver aquí del lado derecho, unas que se conocen como flores liguladas, que son esas que, si recuerdan, por ejemplo, a una margarita y cuando la están deshojando de esto para cuestiones de azar amoroso, de que si me quiere o no me quiere, pues esto es lo que le retiramos a esas cabezuelas, esas inflorescencias, ¿no? Las flores liguladas. Pero además, en el interior, como pueden ver en esta ilustración, también hay flores que son tubulares o que se conocen como flores del disco. Y bueno, aquí pueden ver ese detalle, cómo hay flores que son muy distintas entre sí dentro de esta misma cabezuela. Ahora, por lo general, las flores liguladas, las flores que están en la periferia de esa cabezuela, no desarrollan frutos. Hay pocas especies, de hecho creo hasta donde yo sé, creo que 1 o 2 especies solo son las que desarrollan frutos a partir de las flores liguladas. En su mayoría las especies desarrollan frutos exclusivamente de las flores del disco o las tubulares. Y los frutos pues son o tienen un aspecto muy similar a lo que ven aquí en la mayoría de las especies. Se fijan, son frutos pues con una forma como espatulada o a veces un poco más lanceolada, pero que no tienen como muchas otras compuestas cercanas a estas estructuras como para dispersarse, como aristas o cerdas. En realidad no tienen ese tipo de estructuras, solo tienen a veces esas pequeñas, no se alcanzan a ver aquí, esas pequeñas como agujas o pequeñas espinitas que le permiten dispersarse. Pero hasta donde yo puedo imaginar o ver hasta ahora, lo que me ha tocado ver, en su mayoría estas semillas son dispersadas por el viento o por el agua. Entonces no tienen esas estructuras típicas como para adherirse al pelo de algún mamífero o algo así, ¿verdad? Y tampoco tienen las cerdas, pero aún así son muy livianas y sí logran desprenderse y volar un poco. ¿Por qué? Porque esos frutos con regularidad se desprenden junto con una estructura más que está aquí en el disco, que se llaman palias, que son como otra hoja modificada que acompaña con frecuencia a los frutos. Y esa palia sí tiene una forma más como de ala, que es cuando tú la lanzas, por ejemplo, al viento, se dispersa con gran facilidad. Si no tiene la palia, es muy probable que los frutos se dispersen
a través del agua. Bien, otra característica y que es importante a veces resaltar para identificar o reconocer a las especies de dalia es que ustedes observen a las dalias por la vista dorsal de las cabezuelas. De ese modo, ustedes pueden ver que esa cabezuela se compone por, vamos a decir que 3 o 4, vamos a decir que verticilos en este caso, ¿verdad? Si fuera una flor, en donde pueden ver algo que se llaman filarias, y como en dalia hay 2 series de filarias, una que es externa y que generalmente tiene la consistencia de las mismas hojas de la planta, y luego una serie interna de filarias que generalmente tiene más la consistencia e incluso el color de las flores liguladas, ya de la cabezuela. Entonces tienen 2 series de filarias. Regularmente la serie externa tiene 5 piezas, mientras que la serie interna tiene un número similar al de las flores liguladas, es decir, regularmente tiene 8 flores liguladas, igual 8 filarias internas, y entonces 5 filarias externas. Eso es como lo común, pero como todo ya saben, en biología siempre hay excepciones, ¿verdad? Depende siempre. Bien. Ahora, pues hablando un poco de la riqueza, como pueden ver aquí, pues yo les muestro, pues es prácticamente una muestra como tal de la diversidad o de la riqueza de las dalias en México. En México existen 41 especies de dalia hasta ahora conocidas, descritas, y 38 de ellas solo se conocen del país. Y como vamos a ver más adelante, si es posible, en realidad muchas de las especies se conocen de áreas muy, muy estrechas, de lugares también muy difíciles de acceder, y que pues en realidad estamos hablando pues de que en dalia hay un amplio número de especies microendémicas. Bien, esto es algo pues bastante interesante, y como les pongo aquí entre comillas 41 especies, pues como les decía antes, parece que conocemos bastante al grupo. Este grupo ha sido pues, estudiado desde hace siglos prácticamente, pero les pongo ahí entre comillas porque en realidad parece que la curva de acumulación de especies tiende así muy, muy fuerte hacia que no conocemos en realidad toda la riqueza de este grupo de plantas. Entonces, como pueden ver aquí, pues vean también, es un grupo, por esto es que es muy atractivo para muchas personas las dalias, ¿no? Vean la diversidad que pueden encontrar en todas las especies o en gran parte de las especies que se conocen en este momento en México, con colores muy, muy diversos, con formas en las flores liguladas también muy diversos, e incluso también las flores del disco, si se pudieran ver con un poquito más detalle, también son muy, muy distintas. Y como les mencionaba también, si ustedes ven a las dalias por detrás, también son muy, muy particulares entre sí, muy distintas entre sí. Entonces, pues nada más con esta muestra y pensando en lo que antes les mencionaba, que se conocen 15,000 variedades de cultivo para una sola especie, imagínense las posibilidades que existen si lográramos o si los floricultores, horticultores se enfocaran en hacer toda la serie de cruzas posibles, ¿no? Esto sería una locura y seguramente tendríamos una diversidad mucho, mucho más amplia de variedades de cultivo que también sería muy atractiva desde el punto de vista económico o pues también cultural, ¿verdad? Bien, como les mencionaba, pues parece que conocemos al grupo, pero vean, este grupo, como les mencionaba, pues se describió a finales de los 1700, creo que fue en 1773, si no mal recuerdo, algo así, y se describió con 2 especies exclusivamente. Después de ese tiempo, si se fijan, desde 1700 y tantos, casi 1800, hasta 1900, se fueron acumulando, pues en realidad un poco de especies, ¿no? Hasta el punto que
por ejemplo, en el tiempo de Benjamin Robinson o de Sereno Watson, pues logramos o se logró ya conocer que existían en Dalia alrededor de 8 o 7 especies. Pero pues vean, a partir de los 1900 hasta los 2000, pues es cuando en realidad tuvo un mayor impulso en el conocimiento de las dalias. Aquí pueden ver, por ejemplo, que el trabajo de Edward Scherf, quien fue quizás el primero que hizo un trabajo monográfico de las dalias y que incluso propuso los grupos infragenéricos, pues es quizás la contribución más importante hasta su tiempo, ¿verdad? Después, en términos también de la riqueza, el número de especies, y después una monografía pues actualizada, tenemos el trabajo de Paul Sorensen aquí en el centro, en la parte alta, quien para ese momento pues también logró reconocer casi 30 especies dentro del género Dalia. Es decir, su contribución sí, fue una de las quizás más importantes en lo individual, ¿verdad? Después vinieron una serie de trabajos, por ejemplo, con Hans Hansen, con Daly Sard y otros colaboradores de ellos, por ejemplo, Peter Herting, quienes también pues lograron reconocer un gran número o un número mayor de especies y que después no solo se enfocaron a asuntos de la riqueza y la diversidad, también la distribución, perdón, también se enfocaron en aspectos filogenéticos y en el asunto de evaluar la naturaleza de los grupos que Paul Sorensen y Edward Scherf, habían propuesto. Y bueno, hasta ese momento, hasta los tiempos de Hansen y Sard, pues se conocían alrededor de 34 especies, pero como vemos en este momento y gracias ahora a la colaboración, pues vamos a decir que reciente, entre algunos investigadores del país, pues es llamativo que en realidad el número de especies en Dalia pues sigue en aumento. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que vamos a decir que en las últimas 2 décadas, pues el número de especies sigue en aumento. Y aquí yo pongo en esta gráfica, pues esta línea, que en realidad existen todavía muchas especies sin describir, que sabemos que están ahí y que están en proceso de descripción. Y entonces, lo que les quiero mostrar de nuevo en esta gráfica es que, pues parece que es un grupo que se ha estudiado y que se conoce por bastantes años, pero en realidad, pues todavía se siguen encontrando especies nuevas y con seguridad todo este asunto de los grupos infragenéricos antes propuestos va a cambiar. Existen muchas inconsistencias como quizás ustedes pueden ya leer en la literatura pues especializada. Y bueno, aquí yo pongo pues a 3 personajes que actualmente pues están también trabajando con las dalias y que tengo pues el agrado de colaborar con ellos. En primer lugar pues a la maestra Molly Harker, al doctor Aaron Rodríguez y por acá al maestro Jerónimo Reyes, que seguro son en este momento quienes están activos en el estudio de las dalias de México. Bien. Como les decía, pues en Dalia se han reconocido 41 especies hasta ahora, y esas 41 especies se ha tratado de agruparlas en distintos, pues, como complejos de especies, ¿verdad? Que están relacionadas entre sí. Y de este modo, hasta ahorita se reconoce que existen 4 secciones en Dalia, es decir, como 4 grupos que se pueden identificar o diferenciar entre sí. Por ejemplo, uno de ellos, que se conoce como Dalia sección epiphytum, pues incluye a una sola especie que es Dalia mcdougallii y que se caracteriza porque las plantas son trepadoras, aunque en algún momento llegan a incluso epífitas en algún momento, y trepadoras porque en algún momento llegan también a enraizar en el suelo. Y este hábito solo se conoce en una especie que es esta Dalia mcdougallii del estado de Oaxaca,
Y como les decía, quizás este es uno de los caracteres, este hábito que permite quizás relacionar a Dalia con el género Hidalgoa, que tienen un hábito o una forma de crecimiento muy similar. Bien, un segundo grupo incluye a Dalia sección Pseudodendron, y aquí es donde les decía que están todas estas especies que se consideran como dalias arbóreas, que desarrollan bastantes tallos a partir de ese conjunto de rizoma y raíces tuberosas, tallos bastante gruesos y plantas bastante altas, y que por esa razón se les considera que son como árboles, ¿verdad? Y también son plantas definitivamente muy atractivas desde el punto de vista de ornato, y quizás desde otros puntos de vista que más adelante me gustaría platicarles. Ahora, el grueso de las especies se encuentran en la sección Dalia, que ven aquí en la porción media. En esa porción media, pues, hasta este momento, cuando SAR hizo este trabajo filogenético en el 2003, pues incluyó pues gran parte de las especies, que de hecho para ese tiempo incluyó ella todas las especies conocidas, pero aún así, como pueden ver aquí, pues hay como conflicto entre morfología y genética, porque aunque la morfología permite separar a la sección epiphytum, pues la genética nos dice que está relacionada con Dalia sección pseudodendron, es decir, debería formar parte de un solo grupo. Y por otro lado, pues hay especies que no es como posible relacionar con alguna de estas secciones, pero que tentativamente las han agrupado allí. Y por último, hay una sección más que es la sección Entomophyllum. Esta sección se caracteriza porque incluye plantas que son sufruticosas o subarbustivas o bien arbustivas en algunos casos, y que con frecuencia están asociadas a las rocas. Muchas de estas especies crecen en los paredones rocosos, y de hecho, pues nada más vean, por ejemplo, una de estas especies que se le conoce como Dalia rupicola. Tienen esta preferencia por este hábitat, ¿verdad? Generalmente son saxícolas. Bien. Y como muestra, pues como les decía, el grueso de las especies se encuentra en la sección Dalia. Aquí podemos reconocer que hay 30 especies. Y pues ustedes, quizás una especie típica de esta sección, pues son todas esas dalias coccíneas, que son muy variables en cuanto al color, tamaño y forma de hojas, de todo, cualquier carácter que ustedes analicen es muy variable, ¿no? Y nada más aquí yo muestro, por ejemplo, estos rangos o estos extremos en cuanto a la coloración de las flores liguladas. Vean estas rojas, anaranjadas o amarillas, pero ustedes pueden encontrar una transición entre estos colores muy, muy amplia. Aquí también tenemos especies, pues, por ejemplo, exclusivas de la Sierra Madre Occidental, como Dalia sherfi, o algunas que se conocen de muy pocas localidades, como Dalia brevis, u otras especies de amplia distribución, y que incluso algunos han reconocido dentro de otras secciones o subsecciones, como lo es Dalia merki. Bien, dentro de las especies que son, pues, que se les considera arbóreas, tenemos a Dalia campanulata, quizás una de las más bellas de las dalias, Dalia imperialis, una especie que no se limita a México, sino que también crece en gran parte de Centroamérica, o Dalia tenucaulis, que crece también pues, en las montañas de México, en las partes altas de las montañas de México. También una planta muy atractiva desde el punto de vista ornamental. Y por aquí tenemos en la esquina inferior derecha a Dalia McDougall, que es esta especie que les decía que suele ser epífita, pero que en algún momento logra enraizar en el suelo, y entonces se vuelve más bien como con un hábito trepador o de liana, ¿verdad? Por último, aquí también les muestro pues una serie de fotografías de algunas especies de Dalia sección Entomophyllum, en donde pueden ver algo que las caracteriza, es que muchas de estas especies tienen estas hojas pues muy finamente disectadas con estas foliolos, o con estas hojas muy, muy partidas, muy delgadas, como ven aquí en algunas imágenes, y que tienen este hábito, muchas de ellas, como por preferencia hacia las zonas como rocosas o completamente rocosas, ¿verdad? Bien,
Ahora, en cuanto a la distribución de estas 41 especies en México, pues ustedes pueden ver en este mapa de la izquierda que en realidad las dalias prácticamente están en todos los estados del país, excepto los que se encuentran en las penínsulas. Es decir, no están ni en la península de Yucatán ni en la península de Baja California de forma natural, porque hemos encontrado algunas plantas que están cultivadas y no es en realidad, vamos, una distribución natural. Si ven la imagen de la derecha, pues en cuanto a la riqueza por estados, pues rápidamente aquí identifican cómo sobresale, como en muchas ocasiones, para cualquier otro grupo biológico, Oaxaca, ¿verdad? Oaxaca, también el estado de Hidalgo, que también tiene una riqueza similar hasta ese momento, pero actualmente pues se han descrito, o posterior a este trabajo de Carrasco y colaboradores del 2019, se han descrito y están por describirse otra serie de especies que elevan a Oaxaca como el estado con la mayor riqueza de especies del género Dalia, sin duda, ¿no? Oaxaca sobrepasa a cualquier otro estado del país. Es algo bastante interesante porque, pues, en Oaxaca muchas especies están distribuidas en estas zonas, pues, como semidesérticas, con mucha influencia también a veces media tropical, pero luego también con esas zonas de transición hacia partes más bien de bosques templados, ¿verdad? Y es algo muy interesante, esa parte, o todo el estado de Oaxaca. Seguro en Oaxaca se van a seguir encontrando especies nuevas y describiendo, ¿no? Es muy probable. Y bueno, la especie, pues para todos también muy conocida y que tiene la distribución más amplia en el país, es Dalia coccinea. Y vean aquí en el mapa de la parte superior izquierda, pues ustedes pueden ver cómo pues Dalia coccinea casi está en cualquier estado del país, ¿no? Es muy probable que en donde ustedes logren visitar a México, pues se topen con un individuo de Dalia coccinea. Esta es quizás también la especie más conocida para todos nosotros. Ahora, cuando se analiza la riqueza de Dalia a través de este tipo de análisis que se conocen como de cuadrícula o riqueza por cuadrícula, en donde se emplean especie de celdas con una unidad de medida, pues que puede ser variable, pues se encuentran estas áreas en donde se concentra la mayor riqueza de especies. Y entonces ustedes pueden ver de nuevo aquí que de entrada, pues la riqueza de Dalia se concentra en lo que se conoce como la zona de transición mexicana, que incluye a todos los sistemas de montaña del país, desde la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur, los Altos de Chiapas. En realidad, Dalia ha diversificado y su mayor riqueza se le encuentra en esta zona de transición mexicana, en estas partes principalmente de montaña en el país, ¿verdad? Y aquí en el cuadro de la esquina superior derecha, ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, tan solo en la Sierra Madre del Sur es posible encontrar hasta 18 especies hasta ahora, pero, por ejemplo, como en la faja volcánica transmexicana existe la mayor cantidad de registros en cuanto a los ejemplares que han sido colectados y depositados en una colección. Se ha colectado mucho más en la faja volcánica mexicana, y aún así la riqueza no sobrepasa a la de la Sierra Madre del Sur, que quizás tiene pues poco menos del 50% de registros que tiene la faja volcánica mexicana. Es decir, si se lograra explorar la Sierra Madre del Sur con la misma intensidad que la faja volcánica transmexicana, es muy probable que sigan apareciendo especies nuevas, ¿no? Eso es algo interesante. Entonces, si se tuviera que enfocar o decidir en dónde invertir esfuerzos y recursos para conocer las dalias, pues yo diría que exploráramos la Sierra Madre del Sur. Ahora, si ustedes quieren conocer un gran número de especies de dalia, pues
no, vamos pensando ahora en no solamente vamos como en sistemas de montaña o en regiones biogeográficas, vamos pensando en cuestiones de elevación. Entonces, si es así, a las dalias, si ustedes quieren conocer a la mayor cantidad de especies, pues limítense vamos a decir que un piso de elevación del país que oscila entre los 1,800 y los 2,800 o 3,000 metros de elevación. En este rango de metros ustedes pueden encontrar a la gran mayoría de las especies de dalia. Y algo que aquí también ustedes pueden pues visualizar de forma rápida es como muchas especies solo se conocen de áreas muy estrechas y con muy pocos registros. Por ejemplo, aquí Dalia spectabilis, si se fijan, pues se conoce muy poco de ella y no se saben sus rangos de tolerancia a distintos pisos de elevación. Otro caso, pues en este caso es Dalia hertingi, o por ejemplo, por acá que tenemos a Dalia congestifolia, o por acá también a Dalia barkeri, que son especies también, pues, muy poco conocidas. Y otras incluso, pues, recientemente descritas, no sé, Dalia tamaulipana, que también se conoce poco, qué tan tolerante es a distintos grados de elevación, ¿verdad? Bien, esto es algo interesante porque si se quisiera conocer o buscar a las especies de Dalia, pues aquí tienen una clave. Pero ahora, si estamos limitados en recursos y en tiempo, pues lo que puede hacerse, y siguiendo con este análisis de riqueza por cuadrícula, pues es seleccionar algunas áreas. Y aquí, a partir de este análisis, resaltan 3 áreas del país o 3 celdas en donde ustedes pueden conocer alrededor de 27, 25 especies distintas, tan solo visitando 3 de estas zonas del país que aquí les muestro. Una de ellas se encuentra en esta porción del estado entre el estado de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, en las Sierras Gordas, ¿verdad? Que es posible en este sitio encontrar hasta 9 especies, nada más en esta celda. Y hasta donde sé también hay estudios actuales, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que están trabajando con el género Dalia y que ya han identificado que es probable que haya una riqueza mayor y que seguro pronto vamos a tener novedades sobre la descripción de especies nuevas de esta región. Esta debe de ser una de las zonas de alta riqueza de Dalia en el país. Igual, esta zona que se encuentra al suroeste de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, perdón, en donde también aquí pueden encontrar un buen número de especies tan solo en estas 2 celdas, ¿no? La 2 y la 3 identificadas aquí en el mapa. Es decir, si ustedes quieren conocer una gran cantidad de especies de Dalia, pues, y lo que hace falta son recursos y tiempo, pues enfóquense en estas 3 regiones del país, ¿verdad? En estas 3 celdas, perdón, y quizás 2 regiones. Eso es algo también, pues, llamativo o que puede ser útil desde distintos puntos de vista para el estudio o para el conocimiento de las dalias. Bien, voy a dejar de lado ahora este asunto de la riqueza y la distribución y quiero platicarles un poco de aspectos de importancia cultural de las dalias. Y aquí algo que primero quiero resaltar es cómo a las dalias se les conoce con una diversidad de términos muy amplios, con nombres comunes muy diversos. Aquí yo nada más pongo una síntesis que logré pues recopilar, por ejemplo, del libro de Maximino Martínez sobre los nombres comunes de la flora mexicana, pero también de algunos trabajos ya como especializados o de las descripciones de especies nuevas o incluso algunos trabajos etnobotánicos. Pero seguro si analizamos con mucho más detalle, esta serie de términos o de nombres comunes puede ser mucho más amplia. Y a mí me parece que toda esta serie de nombres también está relacionada con todo el potencial que este grupo de plantas, potencial de uso, tiene en el país. Y vean, por ejemplo, aquí, pues
resaltan o pueden ustedes identificar cómo pues existen muchos nombres, por ejemplo, utilizados por comunidades indígenas o también, pues, también grupos mestizos del centro del país, pero también algunos que están, que emplean este grupo de plantas en el noroeste del país o, por ejemplo, en el sur, como en el estado de Guerrero o Oaxaca. Y pues aquí les pongo algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, quizás uno de los más empleados todavía es el nombre Acocosóchitl. Por ejemplo, acá en Sierra Madre Occidental, con los grupos ODAM, pues se conocen a las dalias como Barmo o Barmon. En Jalisco y Zacatecas he escuchado que les llaman Camilas. Y luego hay como una serie de variantes de un nombre que se utiliza por algunas comunidades en Michoacán y Colima, que les llaman chalihuescas o charahuescas o charahueso, como nombres muy relacionados entre sí. Y obviamente, pues el nombre más frecuentemente usado, pues por todos los mexicanos, yo creo, es el nombre Dalia, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en Durango les conocen como flor cabeza de guacamaya. Un nombre que me pareció raro es, por ejemplo, invierno, que ese no sé cómo lo relacionarían con las dalias, ¿verdad? Y por ejemplo, algo que es interesante es que las raíces tuberosas de las dalias se consumen, son muy atractivas desde el punto de vista de, eh, pues de la alimentación. Y en muchos lugares a las dalias se les conoce como jícamas o todas esas variantes, jicamash, jicamite, o escrito, por ejemplo, con X, jicamaxochitl, o jicamacuate, chicamacuate, todos estos nombres pues, relacionados, yo creo, con la alimentación, ¿verdad? Y bueno, este es como un aspecto que a mí me parece que es importante desde el punto de vista cultural. Las dalias tienen una importancia, pues, añeja en las culturas de México. Seguro ustedes han identificado o han alguna vez encontrado esas ilustraciones, pues, muy antiguas en los códices, pues, posteriores a la conquista, ¿verdad? A la conquista española. Entonces, el conocimiento de las dalias y el uso, pues es ancestral. Ahora, otro punto de importancia cultural y que ya nos mencionaba la doctora Mané, pues tiene que ver con que la dalia es un símbolo de identidad nacional, es decir, fue decretada la flor nacional mexicana desde 1963 y eso me parece bastante interesante y quizás es algo que se debería de impulsar con un poquito más de fuerza porque yo creo que me atrevo a decir que no sé, 90% de la población no saben que la flor nacional mexicana es la dalia, ¿verdad? Yo nunca, bueno, pocas veces he escuchado a personas así no muy relacionadas con las plantas que sepan sobre esto, ¿verdad? Sobre la flor nacional de México y y que se debería adoptar como un símbolo de identidad nacional. Digo, a mí me parecería pues muy bello que en algún momento hubiera un billete de la moneda mexicana con una dalia o algo así, ¿no? O por qué no el escudo nacional mexicano con una dalia. Bueno, es como muy soñador. Pero bueno, eso es algo interesante desde el punto de vista cultural. Ahora, otro aspecto que a mí me parece interesante y que he notado que desde el punto de vista, vamos a decir que artístico, ha comenzado a tener como, o a ser llamativo para las personas que se dedican a estas actividades, ¿no? Por ejemplo, pues artistas desde las carreras, no sé, incluso del mismo diseño gráfico o de las artes, la pintura y otras disciplinas, ¿verdad? En este caso yo pienso que Dalia ha funcionado como un grupo para reconocer e impulsar el trabajo de ilustradores mexicanos contemporáneos. Yo, por ejemplo, pues me ha tocado, en el caso de las especies que hemos logrado describir, pues me ha tocado colaborar con ilustradores pues bastante talentosos y que este tipo de trabajo les ha permitido pues exponer su trabajo y de alguna manera comenzar con su carrera.
Aquí en este caso, del lado izquierdo, pues es una ilustración del biólogo Osvaldo Zuno Delgadillo. Otro caso más es de un diseñador gráfico del lado derecho, que corresponde a Daniel Barba López, que es el caso de Dalia Wierrárica. En el lado izquierdo, Dalia Pugana. Pero también este tipo de ilustraciones ha pasado como de esa versión más clásica a algo que ha combinado como ese estilo, pues más bien más colorido, más artístico, con ese estilo más científico, ¿verdad? Por ejemplo, la ilustración del lado derecho para Dalia Tamaulipana, en donde ustedes pueden ver elementos pues a color junto con elementos exclusivamente de puntillismo. Igual, esta ilustración es de una diseñadora gráfica que se llama Canela Saucedo Heredia, o por ejemplo en el centro tenemos una ilustración también pues completamente a color, pues bastante atractiva y también desarrollada o realizada por una ilustradora pues joven, y que quizás esto puede ser un camino para vamos, pues impulsar su carrera, ¿verdad? En el caso de una especie todavía en proceso de descripción. O, por ejemplo, el caso de Omar González Orzano, quien también es un excelente ilustrador y que colabora con el maestro Jerónimo Reyes en el Jardín Botánico de la UNAM. Y que, pues, como ven aquí, eso es algo que a mí me llama la atención, que este tipo o este grupo de plantas puede permitir en algún momento impulsar el trabajo artístico de algunos de los ilustradores pues jóvenes del país. Ahora, siguiendo con este aspecto cultural, pues las dalias, a mí me parece que las dalias son muy importantes porque unen a la gente, unen a las personas. Y aquí yo les pongo una muestra pues muy rápida y con seguridad esta serie de logotipos puede ser mucho más numerosa, y que representan esta serie de logotipos a asociaciones civiles que están interesadas en el cultivo, en compartir semillas, raíces tuberosas, para la propagación y para tener como plantas de ornato a las dalias. Y aquí pueden ver, pues como esta muestra que les platico, una serie de asociaciones exclusivamente de Canadá, Estados Unidos, y la que tenemos aquí en México, que es la Asociación Mexicana de la Dalia, y que pues la verdad me da mucho gusto. Ojalá por aquí en la sesión esté la maestra Guadalupe Treviño, quien es la fundadora o una de las fundadoras de esta asociación, pero que sin duda es la impulsora de esta asociación por más de 30 años, me parece. Entonces, este grupo pues, de la sociedad en México ha logrado cosas increíbles. Ahorita les voy a mostrar algunos casos, pero pues como les decía, este grupo de plantas, las dalias, unen a la gente y trabajan por algo en común, y permite generar y rescatar conocimientos a veces ancestrales o crear incluso nuevos, ¿verdad? Eso me parece bastante interesante desde el aspecto cultural y que quizás se debería de seguir impulsando. Vean, como les decía, ¿no? Gran parte de estas sociedades de las dalias son estadounidenses, aun y cuando en México tenemos toda la riqueza, tenemos todas las posibilidades. Pues si no me equivoco, y quizás por ahí alguien me pueda mencionar, no sé si existan más asociaciones mexicanas que estén enfocadas a las dalias. Bien, ahora el último de los puntos que me gustaría tocar tiene que ver con oportunidades para el estudio y manejo de las dalias. Hay algo que es muy interesante que se fijan aquí, a mí me llama mucho la atención, es que la Sociedad Mexicana de la Dalia ha documentado la existencia de alrededor de 20 productores de especies de dalias en México. 20 productores que con frecuencia se enfocan en la producción de plantas para corte o plantas como de ornato, la planta completa como de maceta, ¿verdad? Pero recientemente también ha tenido mucho impulso
la producción de dalias para la producción, por ejemplo, o para su consumo, es decir, para la producción de raíces tuberosas o, por ejemplo, incluso del consumo de las mismas flores liguladas, que también son comestibles. Y eso a mí me parece bastante interesante y que quizás es algo que se debería de seguir impulsando. Yo aquí pongo en esta lámina pues una copia de la página electrónica de la Sociedad Mexicana de la Dalia, o Acocosóchitl, perdón, en donde ustedes pueden encontrar esta serie de contactos de los productores mexicanos, si en algún momento están interesados en algún tipo de aprovechamiento o de producción más especializado, que ahorita me gustaría comentar alguno un poquito más adelante. Bien. Y bueno, aquí en esta lámina, casi para cerrar la plática, a mí me surgieron como estas 6 ideas sobre las oportunidades en el estudio de las dalias. La primera de estas oportunidades, que creo es necesaria, más que oportunidad, es una necesidad, es que hace falta, como les mostré en las primeras láminas, pues todavía explorar áreas que sin duda nos van a dar pues novedades en el conocimiento de las dalias. Hace falta explorar y recolectar en áreas que también han sido poco visitadas desde el punto de vista botánico, perdón, o también áreas que sabemos que son de difícil acceso, sobre todo, por ejemplo, en Sierra Madre del Sur, o zonas también que pues han comenzado a ser exploradas con mayor intensidad, porque son zonas conocidas por su alta diversidad florística y donde han resultado pues los hallazgos más recientes, por ejemplo, del género Dalia, ¿verdad? Entonces yo siento que esta es una oportunidad, ahora sí, por ejemplo, para estudiantes, pues jóvenes, o incluso para no tan jóvenes, para iniciar con el estudio del género Dalia en este tipo de regiones que les comento antes, ¿verdad? Esta puede ser la oportunidad de preparar personas jóvenes para seguir con el estudio de las dalias. Algo que también yo encuentro necesario es que, pues quizás en un futuro no tan lejano, sea posible pues trabajar en una monografía actualizada, es decir, la última monografía que se tiene es de 1969 e incluía, poco más, me parece que 32 o 33 especies, o menos incluso. Y pues ahora sabemos que existen al menos 41 descritas, pero créanme, en un futuro muy cercano, esta cifra se va a elevar a cerca de las 50, si no me equivoco. Entonces, pues los trabajos monográficos que existen prácticamente están ya desactualizados, siento. Y otro asunto que es necesario incorporar a ese trabajo monográfico, y que creo que es también muy importante desde distintos puntos de vista, no solo del botánico, incluso desde el punto de vista del mejoramiento o de la producción de híbridos o cosas así, es entender cómo están relacionados esos grupos infragenéricos que les mencionaba antes, ¿no? No hay claridad sobre si esos grupos son naturales, y quizás en este momento, con un conocimiento más amplio de las especies, con las, novedades en el trabajo de biología molecular o genético, pues seguro se debe de encontrar más claridad a esos grupos infragenéricos, y siento que es algo también que puede ser una oportunidad para jóvenes que están preparándose en este tipo de estudios. Sé, por ejemplo, que hay un grupo de investigadores en Estados Unidos que están trabajando con genomas completos de Dalia en búsqueda de una filogenia o esas relaciones de parentesco entre las especies más claras, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en México, en el laboratorio uno de los laboratorios de biología molecular del Instituto de Ecología en Jalapa, con la doctora Victoria Sosa, me parece que también están trabajando con Dalia desde el punto de vista filogenético. Bien, otro aspecto, otra oportunidad que creo que es necesario apoyar o de seguir impulsando,
es la generación, el apoyo primero de las sociedades civiles ya establecidas, por ejemplo, la Asociación Mexicana de la Dalia, pero también otras que pudieran estar enfocadas en la generación, el rescate y la promoción de conocimientos sobre el género Dalia. Aquí, retomando el asunto de los productores que antes les mencionaba, hay muchísimo que hacer en este sentido de las oportunidades para la producción de las dalias. Un caso que me parece muy interesante y que en este momento en distintas universidades del país está trabajando, tiene que ver con la síntesis o la producción de inulinas a partir de las raíces tuberosas de las dalias. Se sabe que, por ejemplo, algunos de los grupos que producen más inulinas en sus tejidos son los agaves, y esas inulinas pues son importantes como azúcares, son importantes, por ejemplo, en el caso de los agaves, pues en la producción de todos esos destilados conocidos como mezcal, ¿verdad? Y que seguramente, pues no sé, por ejemplo, desde ese punto de vista, incluso podría producir una bebida destilada de dalias, porque los niveles de inulinas en las raíces tuberosas de dalias son mucho más elevados que en los mismos agaves. Eso por un lado, pero por el otro lado, el mismo consumo de las inulinas por el humano es muy atractivo desde el punto de vista de la salud de la flora intestinal del humano, porque esas inulinas no son pues bien desdobladas por toda la serie de sustancias químicas de nuestro tracto digestivo, pero sí son bien desdobladas por los microorganismos, es decir, esas inulinas son elementos prebióticos para tener también una riqueza, una salud intestinal en el humano, ¿verdad? Entonces, esto parece que es algo que ha sido atractivo o está siendo atractivo para el uso y la producción de las dalias. Quizás esto va a tener en un futuro muy, muy próximo impactos importantes, ¿no? Ahora, otro asunto que creo que es importante es también generar proyectos que abonen a la conservación de Dalia en México. Como les decía, muchas especies son microendémicas, especies otras que solo se conocen de su localidad tipo. Hay también, pues en realidad siento que, como les decía desde el inicio, aunque creemos que conocemos a las dalias y que se han estudiado por mucho tiempo, en realidad las conocemos poco y hay mucho que hacer en este sentido, ¿no? En la conservación y en el uso racional de las especies. Otro aspecto que creo que, como ya les mencionaba antes, es pues retomar este asunto de los símbolos de identidad y darle más fuerza a la dalia como un elemento de nuestra cultura, ¿verdad? Y bueno, como les pongo en esta oración, vean, pues eso a mí en tres ideas generales me parece llamativo, ¿no? Todas las especies de dalia crecen en México. Las dalias se consideran la flor nacional y las dalias representan un símbolo de la floricultura mexicana. Entonces, estas tres ideas pues nos comprometen a un seguimiento para su protección. Eso es algo que me parece bastante interesante o que se debe de atender. Bien, pues con esa última lámina, pues agradezco de nuevo el espacio. Estoy aquí listo para, pues si hay algún comentario, me gustaría compartir algo o que me compartieran algo, ¿verdad? También, pues al inicio de la plática les mostraba ahí mi correo electrónico. Si hay necesidad, me gustaría pues comunicarme con algunas de las personas interesadas en este grupo de plantas. Y bueno, pues muchas gracias. Y aquí estoy a la orden. Adelante, Mané. Pues muchas gracias, Arturo. De verdad, qué fascinante plática acerca de este grupo de plantas que, si bien son interesantes por la diversificación que han tenido en México, a mí particularmente me cautivó cómo están relacionadas a las montañas.
pues son muy bellas y yo creo que adornan los jardines de un montón de lugares y no se diga cómo crecen en los campos de cultivo aquí en la faja volcánica transmexicana y rosa se ve todo el mes de septiembre y octubre. Sí, claro. Entonces, pues muchas gracias, pero a ver si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, con mucho gusto aquí se la pasamos al doctor Arturo. Gracias. Dice aquí, bueno, es un comentario más bien de eh, Erika, nuestra compañera del Jardín Botánico de Culiacán. Ah, bien. Hola, Erika. Ah, dice, la sinergia entre los expertos en estos grupos, las asociaciones y las instituciones como los jardines botánicos es algo que sigue menospreciado. La Comunidad de Jardines Botánicos de México realiza acciones para la conservación de grupos eh, como estos, que pueden ser tan carismáticos y de gran interés para fines de ornato como plantas nativas. Semillas legalmente colectadas, depositadas para su reproducción en los jardines, sigue siendo una enorme oportunidad para aprovechar. Sí, esto es cierto y quizás algo que me olvidé mencionar, pero en México, al menos aquí tengo conocimiento, hay dos jardines botánicos que están resguardando gran parte de la riqueza de Dalia, que uno es el Jardín Botánico de Xochitla y el otro en Hidalgo, ¿verdad? Y el otro, o Estado de México, no recuerdo bien, y el otro es el Jardín pues, Botánico de la UNAM, en donde se tienen, en estos dos casos, creo que a todas, en este momento, a todas las especies de Dalia en cultivo y que seguro están conservando pues germoplasma y que está disponible ese germoplasma incluso. Y eso es algo interesante, bastante interesante. Esa es otra de las Bien. oportunidades. Claro, los Sí. bancos de germoplasma. Y Dice esto, Tony, perdón. y creo que estos dos proyectos en estos dos jardines botánicos son recientes. Xochitla es aquí en el Estado de México, si mal no recuerdo, y el Límites. otro, sí, Y el otro, pues el Jardín Botánico de la UNAM, de la UNAM. con el Perfecto, pues maestro aquí en el Jerónimo. centro. Muy bien. Dice Tony, información sobre los beneficios de los pétalos y bulbos, por favor. Ok. Eh, yo no lo tengo a la mano, no sé el dato exacto, pero hay un libro editado por la Sociedad Mexicana de la Dalia, eh, que trata sobre el uso en la gastronomía de las dalias. Y en ese libro se habla de las propiedades y de los usos que se les pueden dar a las distintas estructuras de las dalias. Les recomiendo que lo busquen en la en la página de la Sociedad Botánica de la Sociedad Mexicana de la Dalia. Encuentran este tipo de información para el consumo de las dalias. Y pues otra vez, como les decía, en realidad creo que no sería bueno seguir hablando de bulbos en dalia, ¿verdad? El bulbo vamos, una estructura muy distinta a la que desarrollan las dalias. Las dalias tienen esas raíces tuberosas. Creo que es a lo que se refería Tony, ¿verdad? Pero sí, Tony, te recomiendo pues consultar este tipo de trabajos que edita la Sociedad Mexicana de la Dalia, eh, en donde incluso puedes ver hasta las recetas para preparar pues unos alimentos medios exóticos para este tiempo, ¿no? Dice Serafín Cruz Izquierdo, en Colpos también se tiene una colección de dalias muy modesta de interés para estudios básicos. Entonces Ah, ya es cierto. sabemos otro lugar. Sí, es cierto, allá tienen una colección buena y también en Chapingo con el maestro José Mejía, el profesor José Mejía, creo que tienen también una colección pues bastante buena y creo que ellos se han enfocado mucho a la generación de cultivares o de estas variedades de cultivo, incluso han registrado variedades de dalias que han sido ya o que están comercializándose no solo en México, sino en otras partes del mundo. Eso es algo atractivo también como una fuente quizás de sustento en algunas comunidades del país. Mm.
Sí. Dice Ricardo Rosas, ¿sabrás si las lígulas de todas las especies son comestibles? Pues la verdad yo he probado de todas las que conozco y me faltan pocas por conocer y todas prácticamente tienen el mismo sabor. Nunca las he consumido, es decir, no ha sido el único alimento, ¿verdad? O las pruebo, no sé, unas 10 flores liguladas o mezcladas, por ejemplo, en algunos de los eventos que realiza la Sociedad Mexicana de la Dalia, en donde preparan o ofrecen pues como un banquete con muy diverso de platillos con raíces tuberosas o con pétalos de dalias, pero en realidad pienso que todas pueden ser comestibles, todas las especies. Una pregunta, ¿todos los camotes o en este caso las raíces tuberosas de dalia son comestibles? ¿Se ha hecho un estudio comparativo o estudios comparativos? Ahí está otra vez, otra oportunidad. No, creo que no hay un trabajo que analice toda que haya analizado, pues, como a todas las especies y si todas en realidad son comestibles. No todas, sé que no todas son comestibles porque no todas tienen, vamos, sabores, pues, agradables. Algunos son, pues, fuertes, otros son muy dulces y muy jugosos, pero hay algunos que son secos y amargos. Entonces, e incluso, como les decía, hay especies que no desarrollan ese tipo de raíces tuberosas tan marcadas. En realidad parece más como un rizoma mucho más fibroso, que no es tan fácil incluso de masticar, ¿verdad? Esa también es una característica atractiva porque las raíces tuberosas tienen un alto contenido de fibras. Entonces, otra vez, desde el punto de vista para la salud intestinal, pues es muy atractivo. Dice Florecita Silvestre, ¿hay especies perennes y otras que se mantienen en estructura de resistencia a sequía? Bueno, en realidad todas las dalias son perennes, pero algunas pierden todas sus partes aéreas en el periodo de tiempo menos favorable, en la sequía, ¿verdad? Pero siguen vivas bajo tierra, mantienen vamos, están letargadas gracias a ese almacenaje de nutrientes en las raíces tuberosas. Hay algunas especies que sí son incluso perennifolias, aunque no desarrollan flores todo el año, exclusivamente durante la temporada de lluvias. Entonces, creo que no sé si respondo ahí a esa pregunta por completo, pero sí, todas las especies son perennes, mas no todas conservan sus partes aéreas. La parte aérea. Uh-huh. Dice el doctor Eduardo Ruiz. Muchas felicidades, Arturo. ¿Será posible que algunas formas de Dalia coccinea silvestres sean producto de hibridación pasada? ¿Hay híbridos de Dalia coccinea entre diploides y tetraploides? ¡Ay, qué interesante! Es que es lo que le digo ahí hay otra oportunidad. Eso no se ha analizado por completo. Hay conteos cromosómicos para muchas especies de Dalia, pero creo que no se han hecho ese tipo de análisis como para ver si hay procesos de hibridación a nivel cromosómico, ¿no? Como esas técnicas de tinción o de bandeo cromosómico para identificar qué tantos fragmentos de esos cromosomas se están compartiendo entre híbridos naturales, ¿verdad? Pero es también otra oportunidad y más, como decía el doctor Eduardo, en esta especie Dalia coccinea, Sí. que Dalia coccinea, pues se sabe que hay una amplia, vamos, como variación en cuanto a los números cromosómicos y que, bueno, lo que se ha reportado, ¿verdad? Pero quizás hay todavía muchas más cosas por entender en cuanto a Montones. cromosómicos. Y sí, pues hace poco el mismo Eduardo me platicaba sobre unas plantas que encontraba en una población allá en Jalisco que mostraban una variación así increíble en cuanto a colores, tamaños, formas, ¿no? Y con seguridad, pues se trata o no seguridad, habría que evaluarlo, ¿verdad? Pero puede ser que se trate de poliploides o de híbridos entre poliploides y seguramente esos procesos han ocurrido por mucho tiempo, entonces, pues no podría contestar con certeza, Eduardo, pero siento que sí hay una historia allí compleja
en este sentido. Sí es muy interesante. Una de nuestro colega Cristóbal. Felicidades, doctor Arturo. ¿Cuáles especies crees que podrían incorporarse a la paleta vegetal de las ciudades mexicanas? Esa también está interesante. Ay, sí, está interesante. Pues, sin duda hay especies que son muy resistentes, ¿no? Y, por ejemplo, siento que una especie que podría tener bastante potencial, pues como la misma naturaleza ya nos lo dice, pues es Dalia coccinea. Esta especie que es muy resistente a distintos ambientes en el país, a distintos pisos de elevación, incluso prospera bastante bien en el suelo directo, pero también en macetas. Es como fácil de propagar, de reproducir, de mantener, no es tan delicada, ¿no? Dentro de este grupo, ¿verdad? De las dalias, o de ese, sí, como de ese complejo de Dalia coccinea. De Dalia coccinea. Sí, pero, por ejemplo, hay especies de estas que se consideran como arbóreas, que creo que tendrían mucho potencial e incluso ya se aprovechan en las ciudades. Por ejemplo, Dalia imperialis es común en algunas ciudades de Centroamérica, desde Colombia Wow. sí, son muy atractivas. Y yo he visto, por ejemplo, para los coleccionistas europeos, esta Dalia imperialis es como una planta muy llamativa. Entonces, en Europa se adapta bien, la tienen allá floreciendo en los jardines. Pienso que esta Dalia imperialis puede ser una. Otra que he visto eh, como que prospera mucho, por ejemplo, ahí en el Jardín Botánico de la UNAM, es Dalia campanulata, que es también una especie muy atractiva, con unas cabezuelas gigantes, muy llamativa, muy frondosa, y que pienso que también sería una planta fácil de establecer como plantas o en esas paletas, ¿no? De las plantas de ornato de las ciudades en el país. Sobre todo quizás en las que tienen condiciones un poco más eh, pues favorables para las dalias, ¿verdad? Que haya humedad o un poco de frío incluso, ¿no? Que no sean tan calurosas. Es quizás más favorable. Sí, Bien. con seguridad, bueno, yo es Cristóbal, invito a Cristóbal, pues que se ponga en contacto si es un tema de su interés con el maestro Jerónimo Reyes del Jardín Botánico de la UNAM, o con las personas que trabajan en el jardín de Xochitla, e incluso con las personas también de Chapingo, Colpos, que ya incluso ya tienen experiencia, vamos, en el establecimiento de especies en zonas urbanas. Dice el doctor Aarón, Sinarefi publicó un libro sobre los usos de Dalia en México, como un comentario para los que están preguntando que dónde pueden encontrar los usos. Ah, sí, sí, hay muchos folletos y libros, hay muchos, pero yo hace rato mencionaba el que publicó la Sociedad Mexicana de la Dalia, porque allí hay incluso un recetario, ¿verdad? Para que tú puedas preparar eh, pues platillos eh, que han sido, pues, esos platillos han sido como, vamos a decir, como confeccionados por expertos en gastronomía. Entonces están equilibrados. Wow. Entonces sí, está bastante interesante ese tipo de trabajos. Y sí, pues el trabajo de Sinarefi, porque creo que hace tiempo existía la red de Dalia en México, una red que se encargó de la colecta de las especies, la conservación de germoplasma, la propagación de las especies, y había un programa pues así como importante para impulsar su su cultivo y aprovechamiento en todo el país. Pero pues ya vieron Wow. que desaparecieron las redes, entonces ese tipo de redes ya no existen, y pues ese tipo de folletos de Sinarefi pues ya no se están produciendo, ¿verdad? Dice Alejandro Salas, tengo muchas semillas de Dalia coccinea de este y el año pasado. ¿Con quién podría hacer un intercambio por otras especies? ¿Será que se puede hacer, Arturo, algo más como de compas botánicos o qué podemos hacer en estos casos? Sí, pues yo en ese caso invito ¿cómo se llamaba? Perdón, se olvidé su nombre. Alejandro Salas. Alejandro, que busque personas igual que pienso que él está interesado
en asuntos de ornato, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos grupos de personas en México. Eso sí, lo invitaría a que no estuviera enviando semillas al extranjero o algo así, ¿verdad? No. Sí. Hay muchos grupos pues como aficionados a las dalias en México que se dedican a eso, comparten las semillas de plantas, ya sean, pues creo que no tanto silvestres, pero más bien estas variedades de dalia pinnata que, que tienen bastante potencial como ornamentales, ¿verdad? Entonces él podría compartir semillas con ellos. Yo no conozco muchos, la verdad, prácticamente a nadie que haga eso, pero sí sé que existen muchas personas que lo hacen. Nos dicen la Asociación Mexicana de la Dalia Huacocosochitl. Felicidades, querido Arturo. Como siempre, una magnífica exposición, muy enriquecedora. Recibe un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, maestra Guadalupe Treviño. Y mira, aquí nos dice Jacqueline Geno Heredia que en el Jardín Botánico Clavijero de Jalapa también tienen una colección de dalias. Pues mira, qué interesante. Eso también es mi ignorancia. No he estado en ese jardín, pero pues qué interesante. Seguro tienen especies de aquellas zonas, ¿verdad? No sé. Por ejemplo, hay una especie, Dalia tenuicaulis, que crece por allá, que es muy, muy atractiva también. Pienso que para las ciudades de allá, Veracruz, todas esas partes debe de ser fácil de establecer como planta de ornato, ¿verdad? Dalia tenuicaulis, es una de las que son pues, como pseudoarbóreas. Sí. Y nos dice Cristóbal que allá en el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez, en Cholula, tienen también Dalia campanulata, y que Ah, también resguardan dalias. mira, pues ahí está un caso, ¿no? Dalia campanulata tiene mucho potencial para esto. Entonces, Dalia campanulatas en estado silvestre se conoce solo de Oaxaca, la tienen allá en Cholula, pues pienso que condiciones más o menos similares en las que crecería en Oaxaca, pero creo que tiene como plasticidad para adaptarse a otras áreas. Y nos dice Edmundo Serafín, ¿cómo ayuda a revisar la parte dorsal de la dalia para identificación? Bien, sí, es que, como les decía, la primer serie de filarias pueden tener distintas posiciones, es decir, pueden estar reflejas, pueden estar extendidas o pueden estar erectas, es decir, direccionadas hacia las flores liguladas. La posición de las filarias es un carácter de importancia o de valor taxonómico. Nada más por la posición de las filarias puedes saber si es una o de qué grupo de dalias estás hablando o podrías estar analizando, ¿no? Incluso si... ¿Quién era, perdón, el nombre? Edmundo Serafín. Edmundo, si revisas alguna de las claves para la identificación de las especies, podrás ver que se habla en las primeras partes de las claves cómo separar grupos, los que tienen las filarias erectas de las que tienen las filarias extendidas o reflejas. Y luego, la forma de esas filarias. Si son filarias que con una forma ovada o espatulada o a veces lineal, casi muy, muy angostas, ¿verdad? Como puntas de pincel. Eso también es un carácter de valor taxonómico. Y luego el número. Okay. Porque en su mayoría, como les decía, son 5 las filarias externas, pero a veces pueden tener un número mayor. Entonces, sí, definitivamente tienen valor taxonómico y sí es importante cuando quieran identificar una especie o si toman fotografías de alguna especie, también tomen fotos por la parte dorsal de las cabezuelas. Eso es muy Excelente. útil. Dice Yolanda Morales Hernández, hay dos publicaciones de difusión, una es Historia de la Dalia, la Flor Nacional de México, y Propagación de Dalias en México. Hay varios autores, entre ellos el doctor Robert Bay y Luz María Mera del Jardín Botánico de la UNAM, como dato. Sí, esa es otra área que les decía que siento que como, no sé si fue Heike ahorita que preguntaba sobre si se ha evaluado el consumo de todas las especies, sí. Pero siento que o sea, esos libros que mencionan, es cierto, están ahí, pero
pienso que es necesario extender ese tipo de estudios, ¿no? Etnobotánicos o del aprovechamiento en todo por las comunidades de todo el país, ¿verdad? Porque sí hay mucho, mucho más por saber. Y dice la doctora Heike, pues yo planté unas dalias pinata en mi banqueta, no duraron ni un mes, la gente sabe que son comestibles. Bueno, esa, ¡Qué caray! entonces, pues seguro tiene un vecino que ya sabe que se comen. O a plantarlas en el patio adentro de la casa, ¿no? Sí, ponlas entre los rosales para que no las saquen o no sé. Híjole. Sí, Dice José Cornejo, estoy haciendo una colección de dalias en la Sierra de Guerrero, quien guste cambiar semillas. Ahí está la respuesta para quién era Alejandro, ¿verdad? Creo. sí. Ah, saludos, José Cornejo. En algún momento estuve en comunicación con él y pues las condiciones no han permitido, pero me interesaba mucho visitar el lugar donde vive José, porque tiene una serie de, una colección de dalias bien interesantes. Cosas que quizás ahí tiene cosas nuevas él, especies nuevas, pero Ay, es que Guerrero, híjole, sí, sí, es hermoso. un guerrero Yo también quiero conocer Guerrero, es de los pocos estados de la República, pero pues a ver, sí, cuando vayan, invítenme. sí, un día vamos a visitar a José Cornejo. Gracias, José. Claro que sí. Dice Oscar Hinojosa Espinosa, Arturo, sobre la filogenia que mostraste, ¿sabes cuáles fueron los marcadores moleculares que usaron? Gracias y saludos a distancia, aunque veo que creo que le respondió aquí el doctor Aarón. No sé si sea, yo creo que sí. Sí, sí, es cierto. En ese tiempo, Dailysar y los colaboradores solo secuenciaron ITS y ETS. Sí, entonces, pues creo que una filogenia que incorpore, por ejemplo, datos del cloroplasto puede ser también, o podría revelar otras cosas, ¿verdad? Otras relaciones. Y sí, Oscar Hinojosa, pues tú que ahorita estás clavado con las filogenias moleculares, pues ahí está una oportunidad. Y además, Oscar Hinojosa es un excelente conocedor de las asteráceas mexicanas. Entonces, él creo que sería uno de los candidatos. Bueno, pues creo que ya no hay por lo pronto más preguntas o comentarios. Entonces, pues de parte de la Sociedad Botánica de México, Arturo, doctor Arturo, no me queda más que agradecerle pues esta extensa, amena, interesante y atractiva charla de estas plantas tan hermosas. Y pues tuvimos bastante afluencia. Les agradecemos a todos los que se dieron un tiempo ahorita pues para vernos y para aprender más. Y pues nos veremos en el Plantástico de noviembre, que ahorita no tengo a la mano la fecha, pero ya saben que es el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Hasta pronto, chao. Oh, saludos.